Mi versión de la historia. Nací en el 83 y Fito Páez ya tenía 20 años, como yo el 25 de mayo de 2003. Hacía 2 meses y 17 días que había cumplido 20 años. En ese entonces ya estudiaba música y la olla se bancaba con la guitarra y el bajo, las herramientas que había aprendido a usar la segunda mitad de mi vida de relucientes 2 décadas. Todavía vivía en Córdoba y no tenía más perspectiva que llegar a la siguiente semana sin tener que pedir auxilio a mis viejos, que de pedo podían con ellos y mis hermanos. El 2001 todavía dolía. Si se me llegaba a cortar una cuerda del bajo, mi economía mensual entraba en crisis. Aunque de todas formas de alguna manera lo solucionaba, de algún rincón arañaba, era un pendejo, iba a estar bien, iba a sobrevivir, pero no era fácil. El peronismo me picó un par de años después, ya viviendo en La Matanza, cuando arranqué para repensar mi vida en Buenos Aires, de donde me sentía parte sin más razones que Piazzolla y las ganas de caminar de noche por Corrientes como veía en la tele. Hay cosas que no recuerdo, en ese momento para mí era todo lo mismo. Ese Néstor Kirchner que había asumido era lo mismo que Duhalde, que era lo mismo que De la Rúa, que era lo mismo que Cavallo, que era lo mismo que Menem, que era lo mismo. Sí me acuerdo el día que paré la oreja cuando escuché a mis viejos hablar sobre la ruptura en la provincia. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Y bueno, se arrancarán los ojos democráticamente, opinaban. Y yo escuchaba. Empecé a leer el diario todos los días. Cristina y Chiche se mostraron los dientes en un congreso del PJ en Parque Norte en 2004. Pienso que mi partido debe dejar de dar el lugar a las mujeres portadoras de marido, dijo Cristina. La Chiche no se quedó atrás, agarró el micrófono y le respondió. En mi caso particular, Cristina, soy portadora de apellido, me llamo Hilda Beatriz González de Duhalde. No me pesa, estoy muy orgullosa de serlo. Ninguna de las dos accionaba políticamente sin pensar. Eran leonas hambrientas de poder y sus compañeros de vida, sus socios políticos, iban a medir sus espaldas en la provincia de Buenos Aires. Chiche y Cristina serían candidatas a senadoras por el distrito más grande del país y la que venciera iba a coronar como líder del peronismo a Eduardo, expresidente de la Nación, o a Néstor, actual primer mandatario respectivamente. 2 mujeres, piezas claves en la sana disputa por la construcción de poder, porque el que más votos saca es el que conduce. Ganó Cristina 45-20. Esa elección legislativa fiscalicé por primera vez en La Matanza y sentí el océano profundo de mi ser peronista ancestral durante el discurso de Alberto Balestrini, primer candidato a diputado nacional y próximo presidente de la Cámara, en la puerta de la municipalidad luego de los primeros datos oficiales. Fue el primero de muchísimos rituales peronistas en los que años más tarde participaría. Estaba lleno de negros y negras del conurbano más profundo que habían defendido los votos de Cristina como Balestrini les pidió, porque así se había comprometido con Néstor, porque creía que era lo mejor para el pueblo matancero y todo era festejo. Me acuerdo que pensé en el 17 de octubre, fecha que solo era una fecha hasta ese momento, y se me aceleró el corazón de orgullo. Ya nada sería igual para mí. Unos meses después fue lo del ALCA, en noviembre de 2005. Conocida como el ALCA. Mi viejo y mi hermano fueron a Mar del Plata. Yo andaba con otras cosas en mi cabeza. Mucha guitarra, muchas canciones que me aturdían y todavía no sabía bien cómo sacarlas de adentro mío. Además, todavía estaba sin laburo. Cuando leí en Clarín que el presidente Néstor Kirchner le había dicho a Bush en la jeta que a nosotros no nos gusta que vengan a prepotearnos y que Lula se había retirado de la asamblea dejando en claro que Brasil acompañaría el voto de la Argentina y el comandante Chávez y el Alcarajo y Maradona en el tren a Mar del Plata y ese no al ALCA, lo viví con conciencia histórica. Algo muy importante había pasado, me daba alegría y empezaba a ser espectador de la política argentina, asunto que me resultaba lejano y que me daba cierta repulsión hasta hacía no mucho tiempo. Quería entender más cosas, saber más. No me alcanzaba con decir que era peronista porque había fiscalizado una vez en San Justo y si haces eso quedás ungido por el óleo sagrado de Juan Domingo y te convertís instantáneamente en peronista. Quería saber más. Me vinieron ganas de empezar a leer historia y buscar de dónde venía eso que estaba pasando. Mi viejo me sugirió que empiece con algún manual de historia argentina del colegio secundario para ordenar la cronología en general, porque obvio en la escuela no había aprendido una mierda. Y después que vaya buscando al menos un libro de cada época, de cada hecho y de cada persona que me interesara ahondar. Arranqué con historia argentina de tercer año, no sé qué editorial. Después mucho José María Rosa, Félix Luna. La biografía de Roca me pareció increíble. Y en ese libro encontré por primera vez la astucia política tras bambalinas. El zorro le decían a Roca.
Un político brillante al servicio de algo que no me representaba en lo más mínimo, pero objetivamente el libro me aportaba información sobre cómo podría llegar a pensar un tipo que analiza, interpreta y acciona en términos políticos. Había encontrado algo con lo que obsesionarme, porque mi máxima obsesión es encontrar nuevas obsesiones. Quizá parte del karma de ser argentino. Me puse a leer historia argentina de forma obsesivo-compulsiva. Primera junta, el control del puerto, Saavedra falso, Virrey Moreno realmente muerto. Contando lo que fui estudiando, no sé en qué momento acabé rimando. San Martín y la locura de los Andes, libres o muertos, negros libertos entregan su sangre, Belgrano medita y crea la bandera que pobrecita callada flamea, no sabe todavía la que le espera. Rivadavia, el préstamo de la Baring y sus intereses, porteños traidores y una eterna felatio a los ingleses, Rosas y el primer patriotismo que asonaba en mi imaginario, plantear soberanía en ese entonces era revolucionario. Maipú, Pavón y Caseros no eran solo calles, como tampoco solo lo eran Dorrego y Lavalle. De un lado Chacho Peñalosa y las montoneras federales, del otro lado de la grieta el traidor de Urquiza, Mitre y los liberales, la Constitución del 53, la guerra del Paraguay y meten las narices los ingleses otra vez, el genocidio de la conquista del desierto, miles de hermanos muertos, pum, increíble pero cierto. Buenos Aires moribundo por la fiebre amarilla, contra el negro, el indio y el pobre, la peste sin piedad gatilla. Hago un alto en esta historial, voy a dejarme una nota mental. Aprender del siglo XIX el orden de todos los presidentes y al menos de cada presidencia un hecho trascendente. Sigo. La consolidación institucional del Estado-Nación, los planes estratégicos de desarrollo, la avalancha europea de la inmigración, la sangre de gaucho que no mezquina sarmientos y para construir su idea de patria la utiliza como cimiento. El siglo XX, la ley Sáenz-Peña y el centenario aristocrático, la revolución del parque y Leandro N. Alem que a los chetos no les cae nada simpático. Abstención tras abstención y de modo democrático, los radicales ganan a fuerza de política una elección. Irigoyen y la pulseada con la oligarquía, los pobres entran a la política por la ventana que el radicalismo les abría. Decían, querían, podían, cedían. Marcelito, Teddy, Alvear, de galera, los señores con los que toman solito toditas las decisiones. Ocurre la vuelta del peludo y al toque golpea Uriburu. Década infame, golpe del Gou, la infame oligarca, Garca por fin se acabó. Perón, secretario de Previsión, aguinaldo, vacaciones, estatuto del peón. La negrada de a poco se alista para la preparación humana de la revolución justicialista. El coronel demasiado asume el copete y los generales en Martín García preso lo mete. Plaza de Octubre, patas en la fuente, derecho popular y a los obreros ya nadie les miente. La Unión Democrática trabajando para el enemigo. Braden, opositor, se vuelve sátira encabezando todos los partidos. Si para votar al peón debe cortar el alambrado, lo hará sin preguntar a ningún patrón, a ningún hacendado. La CGT, espejo, laburantes sindicalizados. Ruge el grito potente y bestial de la columna vertebral del movimiento obrero organizado. Alpargatas, sí. Libros, no. Al máximo en la ducha, parqué para el asado, bro. Desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la libertad. Evita fuego eterno, evita revolución de verdad. Evita me ama y lo siento, Evita es una puta. Evita en la 9 de julio y el renunciamiento. Evita es una puta, Evita defiende a los negros descamisados. Evita es una puta, Evita el Día del Niño y los regalos. Evita es una puta, Evita y el laburazo de la fundación. Evita es una puta, Evita el fanatismo y pasión. Evita es una puta, vive el cáncer que Evita es una puta inmoral. Marcha de antorchas porque Evita es una yegua puta montonera, santa e inmortal. Cristi marcha de fieles, bombas que sobre Plaza de Mayo llueven. Golpean fuerte, fuerte las puertas de todos los cuarteles. Quieren que el presidente tense, contra el tirano Cristo vence. Aunque no haya vencedores ni vencidos, la fusiladora al peronismo a cenizas lo ha reducido. El decreto 4161, el silencio, la resistencia, y a John William Cook se le agota la paciencia. Aramburu, Rojas muertos, fusilados de José León Suárez muertos, Valle, Tanco, Cogorno, el Conintes muertos, Walsh y la Operación Masacre muertos, Ilía, el golpe de Onganía muertos. Los Caños, los Miguelitos, la naciente JP, Cuba, la teoría del foco, la muerte del Che, no pudieron los Suturuncos, Taco Ralo se intenta otra vez, de acá a Émbar y el Cadri pa' siempre me enamoré. El Gringo Tosco, el Cordobazo, el Camilo Torres, Montoneros, el Aramburazo. En la Calera crece el mito y acá me enamoro pa' siempre de Norma Rostito. Treleu, Lanuse, Cámpora, Ezeiza, la Cantata, el Loco Galín, Barrucci y la burocracia que la saca barata. Santucho y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estúpidos imberbes, muere el viejo, los negros quedan huérfanos de nuevo. Isabelita López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina. Empieza el exterminio inaugurado por las 3A asesinas. Los montos deciden volverse clandestinos. A la deriva queda todo el pueblo argentino. A Vicky Walsh no la matan ni ahí. Ella por la patria elige
elige morir. Mujica, Ortega, Peña muertos, Videla, Macera, Viola muertos, muertos, muertos. El error de la contraofensiva que trae más muertos, muertos, muertos. Malvinas, pibes muertos, muertos, muertos. El whisky de Galtieri que les presentará batalla, viejo, borracho y asesino, ¿por qué mejor no se calla? Alfonsín, el cajón de Herminio, los pañuelos en la plaza, con vida los queremos de vuelta en nuestras casas. Alzamientos, Aldo Rico y los intentos carapintadas, movimiento todos por la patria, gorriarán el asalto a la tablada, saqueos, hiperinflación, se adelanta el paso de mando, llega Menem que al gobierno entra defraudando, reforma del Estado y poco, muy poco va quedando, Chupete, Caballo, Dualde, siempre el mismo Garca que la cara le va cambiando, hasta que del sur más patagónico, resucitando un país agónico, vino a proponernos un sueño, un flaco grandote, visco y risueño, 2 meses y 17 días después de haber cumplido yo 20 años en el 2003, señores y señores, así es, con memoria y sin gloria, mi humilde versión de toda nuestra historia, pues quizás así es o no, andás a ver.